Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre generadores en paralelo, ¿no? O paralelo alternadores, generadores de corriente alterna. Pues bien, aquí en esta configuración tenemos carga, ¿no? Con un interruptor que va a una barra. Tenemos dos generadores, generador 1, generador 2, con sus respectivos interruptores. Pues bien, vamos a hablar un poco de la carga. La carga generalmente se especifica en kilowatts, ¿no? Voltaje, ¿no? Voltaje nominal, los amperios, la frecuencia, ¿cierto? Pero viene una cuestión de entender realmente y conocer la carga. ¿Por qué? Porque la carga va a depender del voltaje y la frecuencia, ¿no? En algunos casos la frecuencia, pero más de voltaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, también la carga va a aumentar o disminuir. Y en caso de tener la carga de componentes inductivas o capacitivas, entonces va a depender también de la frecuencia, ¿no? La frecuencia, porque la carga tendría elementos inductivos o inductancia y tendría capacitancia. Pues bien, aquí tenemos un interruptor, ¿no? De la carga y una barra con dos interruptores de generadores cada uno. Los generadores, su potencia está expresada en potencia aparente kVA. Mientras la carga se expresa generalmente en kilowatts, ¿no? En kilowatts, aquí. Los generadores, su potencia se expresa en kVA, en alternadores. Estamos hablando de alternadores, lógicamente. También se expresa sus kilowatts, el voltaje nominales, amperios y las revoluciones. Las revoluciones va a ser determinante la frecuencia, ¿no? O sea, digamos, es que en caso de generadores de dos polos, tenemos 3600 revoluciones para 60 Hz y 3000 revoluciones para 50 Hz. Entonces, el generador también tendrá pues una inductancia, ¿no? En una inductancia distribuida, que ya ese es otro tema, pero es una inductancia que por lo tanto tendrá una reactancia inductiva. Pues bien, volvemos a la carga. Si la frecuencia de los generadores o del generador en caso de estar en una máquina sola, digamos yo lo pongo 60 Hz y la carga aún no se conecta, cuando yo coloco, cierro el interruptor S1, SC, digamos así, ¿no? Coloco cierro el SC, ¿no? Yo, digamos ahí lo cierro. ¿Qué sucede? Sucede que la carga hace que aquí voy a cerrar el generador, bueno, el generador, voy a cerrarlo también el interruptor, ¿no? ¿Qué sucede? Que en este caso tenemos una carga con generador 2. Lógicamente que el generador 2 que fue ajustado a 60 Hz le va a caer de velocidad. Al caer de velocidad cae la frecuencia y la carga también tendrá carácter diferente de frecuencia, ¿cierto? Y si él tiene una resistencia, pues la potencia va a ser directamente proporcional a la tensión. Pero si él tiene inductancia, entonces aquí los kilowatts también van a variar porque el factor de potencia va a variar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una reactancia inductiva que va a depender de dos pi por frecuencia por L, o por lo tanto la frecuencia es determinante, ¿cierto? ¿Por qué es que varía aquí los kilowatts? Los kilowatts van a variar porque los kilowatts en caso de generadores con componente de inductancia,
O sea, tienen KVA, ¿cierto? KVA. Y la corriente va en función a la tensión sobre los KVA, ¿cierto? O en este caso KVA. Y si estos KVA varía su resistencia, su impedancia de los KVA, la corriente va a variar, ¿no? Y por lo tanto, pues la caída en la resistencia, la de resistivo, también va a variar, ¿no? Entonces va a función de la frecuencia. Pues bien, aquí cerramos aquí. Y en caso de los de generador, él va a precisar, va a necesitar aumentar el voltaje para nivelar aquí. Y en este caso, este generador 2 ya estaría asumiendo la carga total, ¿no? Asumiendo la carga en su totalidad. Pero ¿qué sucede aquí? Pues bien, si yo cerrase el generador 1, ¿no? Si yo cerrase el generador 1, digamos interruptor, en este caso va a existir también que este generador 1 va a tender a asumir parte carga si es que nosotros tendemos a aumentar la velocidad aquí. La frecuencia va a subir ligeramente, pero el generador 1 va a asumir carga, ¿cierto? Entonces habrá una repartición de carga. Muy bien, entonces solamente era una cuestión de entender más o menos cómo que funciona. Ahora vamos a detallar más los temas, por lo tanto vamos a desconectar los interruptores, ¿no? Vamos a desconectar los interruptores. Darle las bien, aquí tenemos los interruptores conectados, claro. Entonces la cuestión es colocar en paralelo es para asumir una carga, ¿cierto? Y cuya frecuencia deberá ser concordante con el generador o generadores, ¿cierto? Generadores. Pues bien. ¿Cuáles serían estos requisitos para puesta en paralelo de los alternadores? Sería que las tensiones de los generadores sean idénticas. Tiende a ser idéntica, lógicamente que es algo relativo entender, pero por lo menos se tiende, digamos, a ser valores idénticos. Que las frecuencias sean iguales. Esto de las frecuencias iguales es una cuestión así, o sea, digamos, si el generador 1, la fase 1, le pasa por máximo positivo, la fase del otro generador también deberá pasar por el mismo momento, ¿cierto? Descender, aumentar el mismo momento. Quiere decir que en ese momento los dos están en sincronismo, ¿cierto? Todos los dos entrarán en sincronismo. Pero si uno de los generadores está más veloz que el otro, digamos, generador 1 está más veloz que el otro, entonces en un momento dado los dos estarán en máximo iguales y en otro momento dado estarán opuestos, ¿cierto? Entonces entre igual y opuesto existe cada revolución de ellos y se va separando hasta estar las fases opuestas. Por lo tanto, se tratará de aproximar en función de generador que en este caso generalmente uno está con carga, generalmente está con carga, uno de los generadores y el otro generador entrará a acoplarse al otro generador, ¿no? En este caso, digamos, si yo cierro G1, ¿cierto? El G2 tendrá que adaptarse al G1 en frecuencia y en tensión. Ahora, el ajuste de caída de velocidad.
El ajuste de caída de velocidad en los generadores se trata de lo siguiente, se trata de repartición de cargas con la finalidad de que los generadores asuman las mismas potencias, ¿no? Proporcional a las potencias de entrega mecánica, ¿no? Porque aquí también tiene otra cuestión que no se discute mucho, pero es lo siguiente. Una cosa es potencia nominal de un grupo generador, ¿no? De un grupo electrógeno, y otra cosa es la potencia garantizada. O sea, yo puedo tener 1000 kilowatts de potencia nominal del generador, pero solamente puedo garantizar por 600, porque a partir de 600 ya el generador comienza, el motor comienza, o motor o otro tipo de fuerza motriz, comienza ya a perder características que pueda mantener al alternador en funcionamiento. O también el generador puede estar con problemas de calentamiento, alguna cosa, o sea, limita al valor nominal. Por lo tanto, pues será también proporcional a su potencia de generación. Por lo tanto, si yo tengo dos generadores, un de 1000, que garantizado sea 1000, y uno de 1000 y otro de 1000, que garantizado sea 600, entonces tendremos solamente máxima carga 1600 kilowatts para entregar el generador, ¿cierto? Y el ajuste de tensión, este ajuste de caída de tensión es para la repartición de corrientes de corriente reactiva, o sea, la potencia reactiva, ¿no? De tal forma que si la carga, por ejemplo, carga tengo yo aquí 0,8 de factor de potencia, entonces tendré que mantener mi tensión en generador 1 de tal forma que me garantice tener 0,8 con la carga que yo estoy dando, y el generador con la carga que yo estoy dando también factor de potencia 0,8. Bueno, esta es la primera parte, espero que hayan entendido, aunque es un poquito complicado a veces entender estos temas alternadores, pero por lo menos he tratado en lo breve posible dar el entendimiento del caso. ¿Ok?